Yolanda García Moreno, 49 años, de la Álvaro Obregón. ¿Cuál es la tradición más representativa de México? ¿La pelea de gallos o la charrería? Unas amistades y yo estábamos charlando y salió este tema. Y no nos ponemos de acuerdo con este asunto. Y ya hasta hicimos apuestas. ¿Podrían apoyarnos ustedes que saben mucho? Una K-47. Es lo que mejor nos representa en este momento. En este momento, pero la tradición mexicana más famosa es sacar el corazón. ¿Cómo? Sí, la de los aztecas, el sacrificio. Pero esos juegos son de las ferias y eso no es de los demás que se recuerde en libros de costumbres, por ejemplo el de García Cubas. Pues estaba tanto el toreo como las peleas de gallo a mediados del siglo XIX. Probablemente surgieron por la misma época durante la colonia. Respecto a las peleas de gallos, hay un cuate que fue gerente de Palenques, Erasmo Morales. Él tiene un libro en el que habla sobre los gallos y dice que las peleas de gallos tienen nacimiento en China, que inclusive en Grecia y en esa parte, Temístocles exhibía peleas de gallos a sus huestes, porque el simbolismo era de que los gallos en su pelea nunca ceden, siempre siguen peleando hasta la muerte. Y entonces con ese propósito ponía peleas de gallos a sus huestes para crearles ese ánimo. También Sócrates era aficionado a las peleas de gallos. En ese libro él señala que Julio César, Marco Antonio, Cleopatra, y habla también de Washington, de Lincoln, que les gustaban las peleas de gallo. Y ya en México pues no podemos olvidar a Santana. Santana era un gallero y compitió y llevaba a sus gallos. En esos descansos que él se daba de la presidencia, llevó sus gallos a Cuba, llevó sus gallos a Colombia, y bueno, entre los revolucionarios, Pancho Villa, Zapata. Sí, además basaba su estrategia militar en la estrategia de gallero, que si no daba un golpe mortal, huía, o se declaraba derrotado. Pero sí, la última frase de Sócrates es: págale un gallo a fulano. Efectivamente. Y no se lo quería para comer, sino para... Sí, era usarlo. Por eso ninguna son mexicanas, ni la charrería, ni Esculapio. Esculapio, sí, es cierto. ¿Qué? Ninguna son mexicanas, ni la charrería, ni las peleas de gallos. Bueno, no sé del país, pero yo creo que la imagen más hermosa de la Ciudad de México está impresa en un telón de un teatro. ¿Los volcanes? Los volcanes pintados por el doctor Atl, que fueron encargados a una casa norteamericana para fabricarla en cristal, en multicolor. Pero habla de una tradición, no de una imagen. ¿Cuál es la tradición mexicana por excelencia? Tradición. Pues la china poblana. Los tamales, al hacer tamales. ¿Es una tradición? Yo creo que el cine plasma como tradición los gallos a través de que sus películas en muchos se hace muy mexicana la competencia entre los gallos y los galleros. Pues recordamos películas célebres como El Gallo de Oro y otras más en ese ruedo donde el gallero suelta, viene la lucha y finalmente queda plasmada la imagen como una imagen muy mexicana. También se data la fundación de la charrería cuando no sé quién decreta que el chinaco tiene la obligación de abotonarse en las perneras en la parte de abajo. Y en ese momento surge el charro, porque tiene que usar botonaduras, el sombrero ancho, porque el chinaco era de sombrero más estrecho. Pero ya Maximiliano ya se vestía de charro.
Pues yo creo que la tradición representativa de México es la festividad del Día de los Muertos. Ni los gallos, ni la charrería, ni nada. La festividad del Día de Muertos ha trascendido las fronteras de todos los países. En todos los países se interesan en saber por qué la Catrina y por qué los altares y por qué las flores y La las ofrenda. velas y todo eso. Yo creo que esa sí es representativa en México. Ni la charrería ni los gallos, esos son como espectáculos. De feria. Ándale, sí. pueblo. No, De teatro, no necesariamente feria. Porque en el teatro, los enormes vestidos de China Poblana, retratando una pelea de gallos. Y luego el jarabe tapatío. Sí. Y hay gallos que tienen como ese símbolo. Pero yo creo que la festividad tradicional de México desde la colonia es el Día de los Muertos. Un día como hoy, hace 133 años, nace Ana Pavlova en San Petersburgo, la más famosa bailarina de ballet rusa, La Pavlova. la Pavlova, que cambió para siempre el ideal de las bailarinas, ya que se esperaba que fueran técnicamente fuertes. Esto significaba un cuerpo poderoso, musculoso y compacto. Pero la Pavlova era delgada, de apariencia delicada y etérea, perfecta para los papeles románticos como Giselle. Sus pies extremadamente arqueados, tanto es así que reforzó sus zapatos agregando un pedazo de cuero duro en las suelas para soportar y aplanar el cuerpo. Estuvo en México y se vistió de China Poblana. Es cierto. Y hubo hasta Película, cine ¿verdad? que tomaron. De sí. ese baile, que está bailando con su faldón de China Poblana bordado. Está eso, ¿no? Y un sombrero. Y el más famoso charro mexicano, aunque realmente solo se refiere al atuendo, es al que mencionabas. Maximiliano. Sí, que tratando de congraciarse con los paisanos, quiso penetrar a lo más hondo de sus símbolos. Sí, y un Rincón Gallardo, que era de la aristocracia de entonces, funda la primera asociación de charros. Pero le gustaba. No era tanto por darles gusto a la gente. Pues él ni les caía. No le importaba mucho si les daba gusto. Pero a él le gustaban los uniformes y parecía que el charro, el vestirse de charro era como un uniforme mexicano. Entonces más bien lo disfrutaba porque siempre andaba de charro y dicen, trajes de charro muy bonitos. Yo no lo vi. Hay una foto de él en los llanos de Polanco, que estaban enfrente, montado a caballo, vestido de charro. Sobre todo porque la barba roja y la figura lo hacía ver llamativo, me parece. Pero la fiel estampa del charro no es ni Jorge Negrete, sino tal vez Emiliano Zapata, ¿no? Que era caballerango y por eso montaba tal como montaba y dominaba el cuaco. Pero no se vestía de charro. No, era un traje de faena. Sí. Es que yo a Jorge Negrete lo veo hasta en playeras y en Europa era muy común que la gente charro pensara en Jorge Negrete. Sobre todo que también era muy alto. Las cualidades físicas destacan, ¿no? Jorge era muy alto y eso hacía lucir el traje de charro.